Existe una ley que gobierna todo lo vivo. El tiempo solo avanza. Nunca retrocede, nunca se detiene. Cada segundo que pasa es un segundo perdido para siempre, un paso más cerca del final inevitable. Los reyes envejecen, los imperios caen, las civilizaciones se convierten en polvo. Y ninguna cantidad de poder, de riqueza, de súplica desesperada puede cambiar esa dirección. Creemos que somos la excepción cuando somos jóvenes, cuando somos fuertes, cuando el horizonte parece infinito. Pero el universo siempre cobra su deuda. Hubo un hombre que desafió esto, un rey que estaba muriendo, que recibió una sentencia de muerte directa de la boca de un profeta y que hizo algo tan imposible que la física misma tuvo que reescribirse por un momento. Su nombre era Ezequías, y lo que sucedió en su palacio, en una tarde del año 701 a.C., sigue siendo uno de los eventos más perturbadores jamás registrados. Jerusalén, una ciudad fortificada en las montañas de Judá. El año es 701 a.C., y el aire huele a miedo. El imperio asirio, la máquina de guerra más brutal que el mundo antiguo ha conocido, está a las puertas. Sennacherib, el emperador asirio, ha conquistado 46 ciudades fortificadas de Judá en cuestión de semanas. Sus ejércitos no solo matan, desuellan vivos a los líderes rebeldes y clavan sus pieles a las murallas de las ciudades como advertencia. Empalan a familias enteras, queman templos, borran civilizaciones completas de la memoria humana. Y ahora están rodeando Jerusalén. Dentro de los muros, el rey Ezequías camina por los corredores de su palacio. Tiene 39 años. Debería estar en la plenitud de su vida, tomando decisiones estratégicas, organizando la defensa, inspirando a su pueblo. Pero no puede, porque está muriendo, no en el campo de batalla, no en un acto heroico. Está muriendo en su cama, consumido por una enfermedad que los textos describen como una úlcera maligna. Una infección que se ha extendido por su cuerpo como fuego negro bajo la piel. Y entonces llega el profeta Isaías. No con palabras de consuelo, no con promesas vagas de que todo mejorará. Isaías entra a la habitación del rey moribundo y pronuncia una sentencia que no deja espacio para interpretación. Así dice el Señor: pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás. No hay ambigüedad, no hay esperanza implícita. Es una declaración de hecho pronunciada por un hombre que habla en nombre de Dios. Ezequías tiene días, quizás horas. El profeta se va, la puerta se cierra, y el rey se queda solo con su mortalidad. Lo que sucede después está registrado con una precisión que incomoda. Ezequías voltea su rostro hacia la pared, no hacia sus consejeros, no hacia su familia, hacia la pared, como si quisiera borrar el mundo, como si la única conversación que importa ahora es la que nadie más puede escuchar. Y comienza a llorar, no lágrimas dignas, no una aceptación estoica del destino. El texto dice que lloró amargamente, un llanto visceral, el tipo de llanto que viene cuando todas las máscaras caen, cuando el poder y el título y la armadura psicológica se desintegran y solo queda el animal aterrorizado que sabe que va a morir. Pero Ezequías no solo llora, reza, y su oración no es lo que esperarías de un rey moribundo. No pide misericordia genérica. No promete ser mejor en el futuro. Presenta un argumento. Acuérdate, oh Señor, te ruego, de cómo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Es una negociación, es un recordatorio, es un hombre presentando su caso ante el juez del universo usando su historial como evidencia. No ruega por caridad, exige justicia, y funciona. Isaías ni siquiera ha salido del palacio. Está en el patio medio cuando escucha la voz. La misma voz que le ordenó pronunciar la sentencia de muerte, ahora le ordena regresar. Vuelve y dile a Ezequías, líder de mi pueblo: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Añadiré 15 años a tu vida. 15 años, no una curación ambigua, no una remisión misteriosa. 15 años exactos, una cantidad específica, medible, innegociable. Pero hay más. Porque Ezequías, incluso en su lecho de muerte, incluso después de recibir esta promesa imposible, no puede simplemente aceptarla. Pregunta: ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará? No es suficiente escuchar la promesa de un profeta. Necesita prueba, necesita verificación, necesita algo que rompa la lógica de la realidad de manera tan obvia que no quede espacio para la duda. Isaías le ofrece una opción. ¿Quieres que la sombra del reloj de sol avance 10 grados o que retroceda 10 grados?
Es una pregunta extraña, casi cruel en su simplicidad, porque avanzar la sombra sería impresionante, sí, pero todavía estaría dentro del flujo natural del tiempo. Solo sería una aceleración. Pero retroceder, hacer que el tiempo literalmente vaya hacia atrás, eso viola la segunda ley de la termodinámica. Eso rompe la estructura fundamental del universo. Ezequías elige lo imposible. Es fácil que la sombra decline 10 grados. No, que la sombra vuelva atrás 10 grados. Quiere la opción que no debería existir. Quiere ver al universo doblegarse. Y sucede. El texto es clínico en su descripción. Isaías clama al Señor. Y el Señor hace retroceder la sombra 10 grados en el reloj de sol de Akaz. No es una metáfora. No es un lenguaje poético. El reloj de sol de Akaz era un instrumento real, una escalera con grados marcados que medía el tiempo mediante la proyección de la sombra. Y esa sombra, que había avanzado con el movimiento del sol durante toda la mañana, simplemente retrocede. 10 grados, como si alguien hubiera presionado el botón de rebobinar en la realidad misma. Lo que esto significa físicamente es aterrador. Para que una sombra retroceda, el sol debe retroceder. Y para que el sol retroceda desde la perspectiva de la Tierra, una de dos cosas debe suceder. O el sol literalmente invierte su movimiento en el cielo, lo cual es imposible porque el sol no se mueve, somos nosotros los que giramos. O la Tierra detiene su rotación y luego comienza a girar en la dirección opuesta durante el tiempo suficiente para crear ese efecto, y luego vuelve a detenerse y retoma su rotación normal. Ambas opciones violan todas las leyes conocidas de la física. Ambas requerirían una cantidad de energía tan inmensa que destruiría el planeta instantáneamente. Y sin embargo sucedió. Y no solo en Jerusalén, porque aquí es donde la historia se vuelve inquietante de una manera completamente diferente. Los astrónomos babilonios, que mantenían registros meticulosos de los movimientos celestiales, anotaron una anomalía ese mismo año, una perturbación en el cielo que no pudieron explicar. Los chinos, al otro lado del mundo, registraron lo que llamaron el día que el sol retrocedió durante el reinado de la dinastía Zhou. Culturas que no tenían contacto entre sí, que no compartían mitologías, que no tenían razón para coordinar sus registros, todas documentaron lo mismo. El sol hizo algo imposible. Los escépticos modernos han intentado explicarlo de todas las formas posibles. Fue un eclipse mal interpretado, dicen. Pero los eclipses no duran horas y no hacen que las sombras retrocedan. Fue un fenómeno atmosférico, una refracción extraña de la luz, pero las refracciones no son lo suficientemente consistentes como para ser registradas como eventos históricos específicos por múltiples civilizaciones. Fue una leyenda agregada siglos después para glorificar a un rey olvidado, pero eso no explica los registros astronómicos no israelitas que coinciden con la fecha. La explicación más honesta es también la más incómoda. Algo pasó, algo que no encaja en ningún modelo físico que tengamos, algo que requiere que aceptemos que las leyes que consideramos absolutas son, en el mejor de los casos, permisos revocables. Pero el milagro del sol es solo la mitad de la historia. Porque mientras esto sucede, mientras el cielo se comporta de maneras imposibles, Ezequías es sanado. Isaías aplica una cataplasma de higos sobre la úlcera, un remedio tan simple que suena casi insultante. Higos machacados sobre una herida que estaba matando al rey de Judá, y funciona. En 3 días, Ezequías está de pie, en 3 días sube al templo. La infección que debería haberlo matado simplemente desaparece, como si nunca hubiera existido. Y entonces, con 15 años extra de vida garantizados, con el sol mismo como testigo de su pacto renovado con Dios, Ezequías hace algo extraordinario, salva a Jerusalén. Cuando los asirios finalmente atacan, cuando Senaquerib envía a sus mejores generales a exigir la rendición, Ezequías no cede. Y en una sola noche, según los registros bíblicos y corroborado por fuentes asirias, 185.000 soldados asirios mueren en sus campamentos. No en batalla, no por enfermedad observable, simplemente mueren. El historiador griego Heródoto, escribiendo siglos después, registra la misma campaña y menciona que el ejército de Senaquerib fue devastado por plagas de ratones que roían sus arcos y escudos, dejándolos indefensos. Pero el resultado es el mismo. Senaquerib se retira, Jerusalén sobrevive, y el imperio que había conquistado todo a su paso simplemente se da vuelta y se va. Ezequías vive sus 15 años prometidos, pero no son años tranquilos.
porque ahora lleva el peso de saber algo que nadie más en la historia humana ha sabido con certeza: la fecha exacta de su muerte. No aproximada, exacta. Si recibió la promesa en 701 a.C., entonces sabe que morirá en 686 a.C. Sabe que tiene 180 meses. Puede contar los días. Y eso cambia algo fundamental en cómo vive. Durante esos 15 años, Ezequías se convierte en uno de los reyes más prósperos de Judá. Construye sistemas de agua que aún existen hoy. El túnel de Siloé, que atraviesa roca sólida para asegurar el suministro de agua de Jerusalén. Acumula riquezas. Fortalece las murallas. Tiene un hijo, Manasés, quien eventualmente heredará el trono. Pero hay una sombra sobre todo esto, porque cada proyecto que comienza, cada decisión que toma, cada mañana que despierta, sabe cuánto tiempo le queda. Y a medida que los años pasan, esa cuenta regresiva se vuelve más ruidosa. Los textos no registran cómo murió exactamente. Solo dicen que durmió con sus padres en el año 686 a.C., exactamente 15 años después de la promesa. Exactamente como se le dijo. Y hay algo profundamente perturbador en esa precisión, porque significa que cada día de esos 15 años fue prestado, cada amanecer fue un regalo que técnicamente no debería haber recibido. Y cuando finalmente llegó el día, cuando el último de esos 540 y tantos días prestados se agotó, la deuda se cobró exactamente como se había especificado. Pero la historia no termina con Ezequías, termina con las consecuencias de darle a un hombre más tiempo del que se suponía que debía tener. Porque Manasés, el hijo que Ezequías tuvo durante esos 15 años prestados, se convierte en el peor rey en la historia de Judá. Revierte todas las reformas religiosas de su padre, reintroduce la idolatría, sacrifica a su propio hijo en fuego a dioses paganos. Llena Jerusalén con la sangre de los inocentes. Y eventualmente es el pecado de Manasés lo que sella el destino de Judá. Los profetas posteriores dirán explícitamente que el exilio babilónico, la destrucción del templo, la caída de Jerusalén, todo sucedió porque Manasés hizo que Judá pecara de una manera de la que no pudo recuperarse. Y Manasés solo existió porque Ezequías vivió 15 años extra. Si el rey hubiera muerto cuando se suponía que debía morir, Manasés nunca habría nacido. Y si Manasés nunca hubiera nacido, la historia de Judá habría sido completamente diferente. Entonces surge una pregunta que nadie quiere hacer. ¿Fue el milagro realmente un regalo? ¿O fue una prueba que Ezequías pasó pero que su hijo reprobó catastróficamente? Los teólogos han luchado con esto durante siglos. Algunos argumentan que Dios sabía lo que Manasés haría y aún así decidió salvar a Ezequías, lo que significa que incluso el peor resultado posible era parte de un plan más grande. Otros argumentan que darle a Ezequías 15 años extra fue un error, o al menos una concesión que Dios hizo sabiendo las consecuencias, pero respetando el libre albedrío humano de todos modos. Y otros sugieren algo aún más oscuro, que el milagro fue una advertencia disfrazada de bendición, una demostración de que solo porque puedas negociar con el universo no significa que debas hacerlo. Porque hay un patrón en las Escrituras. Cada vez que un humano logra cambiar el plan divino mediante súplica, mediante negociación, mediante pura fuerza de voluntad, las consecuencias son complejas. Abraham negocia con Dios para salvar a Sodoma si se encuentran 50 justos, luego 45, luego 40, bajando hasta 10. Dios acepta cada término. Pero no se encuentran ni siquiera 10, y Sodoma de todos modos es destruida. Moisés convence a Dios de no destruir a los israelitas después del incidente del becerro de oro. Dios accede, pero los israelitas de todos modos pasan 40 años vagando por el desierto y toda esa generación muere antes de entrar a la tierra prometida. Y ahora Ezequías negocia 15 años extra. Recibe exactamente lo que pidió. Pero el hijo que nace durante esos años prestados destruye todo lo que su padre construyó. Es como si el universo tuviera un presupuesto, y cuando gastas crédito en un área, el costo aparece en otra. El tiempo que Ezequías ganó no vino de la nada, vino de algún lugar, y ese lugar, aparentemente, fue el futuro de su nación. Ahora, la pregunta que los historiadores y arqueólogos han perseguido durante décadas, ¿qué era exactamente el reloj de sol de Acaz? Porque eso es central a todo. Si el milagro sucedió, sucedió ahí. Sabemos que existía. Las referencias a él aparecen no solo en los textos bíblicos, sino en descripciones posteriores de Jerusalén. Era algún tipo de escalera o estructura con grados marcados, diseñada por el rey Acaz.
padre de Ezequías, para medir el paso del tiempo mediante la proyección de sombras. Los intentos de reconstruirlo han producido teorías fascinantes. Algunos sugieren que era similar a los relojes de sol egipcios, una escalera orientada para capturar el movimiento del sol a lo largo del día. Otros proponen que era más complejo, quizás incorporando agua o espejos para crear efectos ópticos que hicieran más fácil leer el tiempo. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Para que la sombra retrocediera 10 grados, algo fundamental sobre la luz solar tuvo que cambiar. Y no localmente, globalmente. Lo que nos lleva de vuelta a esos registros astronómicos de Babilonia y China. Los babilonios, obsesionados con rastrear los cielos, notaron algo el mismo año. Sus tablillas de arcilla, ahora en museos, muestran perturbaciones en los patrones esperados de movimiento solar. Los astrónomos chinos de la dinastía Zhou registraron lo que llamaron el Sol moviéndose hacia atrás por el espacio de varios grados durante un período específico. Estas no son culturas que compartían mitologías con Israel, no tenían razón para inventar historias que coincidieran con las narrativas hebreas, y sin embargo los registros se alinean. Los escépticos señalan que la datación de textos antiguos es imprecisa, que estamos hablando de márgenes de error de décadas o incluso siglos, que correlacionar un evento en Jerusalén con una entrada en una tablilla babilonia es metodológicamente problemático. Y tienen razón, es problemático. Pero el hecho de que múltiples culturas independientes registraron anomalías solares dentro de ventanas temporales que se superponen sugiere que algo ocurrió. Algo lo suficientemente inusual como para ser documentado por escribas que normalmente solo registraban eclipses y cometas. Y luego está el silencio, porque después de este evento, después de que el sol retrocedió y Ezequías fue sanado y Jerusalén fue salvada, esperarías que esta historia se convirtiera en el centro de todo. Esperarías que cada rey posterior la usara como evidencia del favor divino. Esperarías templos construidos para conmemorar el día que el tiempo se revirtió. Pero eso no sucede. La historia se menciona brevemente en los textos bíblicos y luego casi desaparece. No hay fiestas anuales celebrando el milagro del reloj de sol. No hay himnos preservados cantando sobre el día que el universo se doblegó. Es como si, después de que sucedió, todos acordaran tácitamente no hablar demasiado de ello. ¿Por qué? Una teoría es que el evento fue tan perturbador, tan fundamentalmente inquietante, que incluso aquellos que lo presenciaron prefirieron minimizarlo, porque si el tiempo puede revertirse, si las leyes físicas son negociables, entonces nada es estable. Toda la estructura de la realidad se convierte en algo provisional, y esa no es una idea con la que puedas vivir cómodamente. Es más fácil recordar a Ezequías como un buen rey que reformó el culto y sobrevivió a los asirios. La parte donde negoció con Dios y ganó 15 años robados al destino, la parte donde el sol retrocedió como evidencia del trato, esa parte es mejor dejarla en las notas al pie. Hay otro detalle que rara vez se menciona. Cuando Ezequías fue sanado, cuando Jerusalén fue salvada, embajadores de Babilonia vinieron a visitarlo. Oficialmente era una misión diplomática para felicitarlo por su recuperación. Pero el texto bíblico dice algo más. Vinieron a preguntar sobre el prodigio que había acontecido en la tierra. No preguntaron sobre su enfermedad, preguntaron sobre el prodigio, sobre el evento astronómico, lo cual significa que la noticia de lo que sucedió con el sol se extendió más allá de Jerusalén. Otras naciones lo sabían y querían explicaciones. Ezequías, en un momento de orgullo o quizás ingenuidad, les mostró todo. Les mostró sus tesoros, sus arsenales, sus almacenes. Les dio un recorrido completo por su reino. E Isaías, el mismo profeta que había negociado su curación, lo confronta después. ¿Qué han visto en tu casa? Y cuando Ezequías admite que les mostró todo, Isaías pronuncia otra profecía. Vendrán días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada. Y eso es exactamente lo que sucede. Generaciones después los babilonios regresan, no como visitantes curiosos, como conquistadores. Saquean el templo, destruyen Jerusalén, llevan a la población al exilio. Y todo comienza porque Ezequías, en su momento de triunfo, no pudo resistir mostrar lo que había logrado durante sus 15 años prestados. Entonces, ¿qué quedó realmente de esos 15 años? Un hijo que destruyó el legado de su padre. Una nación que eventualmente cayó ante los mismos babilonios que vinieron a admirar el milagro, y un registro histórico tan incómodo que casi fue borrado de la memoria colectiva.
Pero hay algo más. Hay una razón por la que esta historia sobrevivió, por la que se escribió, por la que se preservó a pesar de todas las razones para olvidarla. Y es esta. Demuestra algo sobre la naturaleza de la súplica, sobre la relación entre lo humano y lo divino, que ninguna otra historia demuestra tan claramente. Demuestra que es posible negociar, que es posible presentar tu caso, que es posible, bajo circunstancias específicas y con el tipo correcto de argumento, cambiar lo que parecía inevitable. Pero también demuestra que lo que ganas en esa negociación viene con un costo, siempre. Sin excepción, Ezequías ganó 15 años y perdió el futuro de su nación. Ganó tiempo y perdió el control sobre cómo se usaría ese tiempo. Recibió exactamente lo que pidió y descubrió, demasiado tarde, que debería haber sido más cuidadoso con sus deseos. Hay una línea en el Talmud que comenta sobre esta historia. Dice que Ezequías tenía el potencial de ser el Mesías, que si hubiera cantado una canción de alabanza después de ser salvado de Sennacherib, si hubiera respondido al milagro con la respuesta correcta, la historia humana habría terminado diferente. Pero no cantó, se enorgulleció, mostró sus tesoros a los babilonios, y el momento pasó, el potencial se desperdició, y la historia siguió su curso roto. No sabemos si eso es teológicamente preciso, pero es narrativamente perfecto, porque captura algo verdadero sobre cómo funcionan estos momentos. Hay ventanas, instantes donde lo imposible se vuelve posible, donde las reglas se aflojan, donde puedes pedir algo que no deberías poder tener, y a veces, inexplicablemente, lo recibes. Pero lo que haces con ello, cómo respondes a recibir lo imposible, eso determina si fue un regalo o una maldición. Ezequías pidió más tiempo, el universo se doblegó, el sol retrocedió. Y él obtuvo exactamente lo que pidió. Pero el tiempo extra no vino con instrucciones, no vino con garantías, solo vino con una advertencia implícita que él no pudo escuchar hasta que fue demasiado tarde. Ten cuidado con lo que pides porque podrías recibirlo, y entonces tendrás que vivir con las consecuencias. Hay personas en este momento que están negociando, que están rogando por más tiempo, por otra oportunidad, por una reversión de alguna sentencia que se siente definitiva. Y algunos de ellos la recibirán, obtendrán su milagro. El universo se doblará, las reglas se romperán y se les dará exactamente lo que pidieron. Y entonces descubrirán lo que Ezequías descubrió, que los milagros no son finales felices. Son comienzos complicados, son tiempo prestado con interés compuesto, son puertas que se abren hacia futuros que no estaban destinados a existir, llenos de consecuencias que no se pueden predecir. Entonces la pregunta no es si deberías pedir un milagro. La pregunta es, ¿estás preparado para vivir en el mundo que ese milagro crea? ¿Estás listo para las versiones de ti mismo, de tus hijos, de tu futuro, que solo existen porque forzaste una puerta que estaba cerrada? Porque una vez que el sol retrocede, una vez que el tiempo se revierte, una vez que lo imposible se vuelve real, no puedes deshacerlo. Solo puedes vivir con ello y descubrir, año tras año prestado, si valió la pena el precio que nadie te dijo que tendrías que pagar.